Pedro Vargas nació el 29 de abril de 1906 en San Miguel de Allende, Guanajuato, un lugar pintoresco donde la música parecía fluir por las calles empedradas. Desde muy joven, demostró un talento excepcional para el canto, algo que no pasó desapercibido para sus familiares, quienes lo animaron a explorar este don natural. Aún sin imaginar el alcance de su futuro, Pedro empezó a tomar clases de música y canto con algunos profesores locales, pero fue su ingreso al Conservatorio Nacional de Música en Ciudad de México lo que marcó un antes y un después en su vida artística. Corría el año 1928 cuando Vargas, entonces un joven de 22 años, tuvo la oportunidad que cambiaría su destino. Fue seleccionado como solista en la misa ofrecida en honor a José Vasconcelos, el renombrado intelectual mexicano. Esa primera presentación pública no solo consolidó su reputación como tenor, sino que lo conectó con figuras clave del ámbito cultural y musical de México. Fue aquí donde comenzó a construir una red de contactos que lo llevaría directamente a los escenarios más grandes del país. Con una capacidad vocal impresionante y una presencia escénica que cautivaba al público, Pedro Vargas comenzó a realizar presentaciones más formales. Su estilo único, una combinación de su educación clásica y el canto popular mexicano, pronto llamó la atención del compositor Agustín Lara, una de las figuras más influyentes de la música mexicana. Fue Lara quien lo invitó a interpretar algunas de sus composiciones, y fue en 1930 cuando la colaboración entre ambos dio como resultado uno de los primeros éxitos de Pedro, Granada. Esta canción, que se convirtió en un himno de la música mexicana, catapultó a Vargas al estrellato, no solo en México, sino también en otros países de habla hispana. La década de 1930 fue crucial para Pedro Vargas, ya que fue en estos años cuando consolidó su carrera tanto en la música como en el cine. En 1931, fue invitado a participar en la película Santa, una producción histórica en el cine mexicano por ser la primera cinta sonora del país. Aunque su papel no fue protagónico, la película le brindó visibilidad en la naciente industria cinematográfica y lo acercó a otras estrellas de la época. A mediados de la década de 1930, Pedro Vargas ya era un nombre reconocido, pero fue su capacidad de interpretar con una profunda emotividad lo que lo diferenció de otros cantantes. En 1937, grabó uno de sus mayores éxitos, Noche de Ronda, una balada compuesta por Lara, que se convirtió en un fenómeno internacional. Con su voz clara y llena de matices, Vargas transmitía una intensidad emocional que conmovía a quienes lo escuchaban. Además de Agustín Lara, Vargas colaboró con otros grandes compositores como Gonzalo Curiel y María Greber, quienes reconocían en él a un intérprete capaz de dar vida a sus composiciones. En 1940, grabó Júrame, una de las canciones más emblemáticas de Greber, que rápidamente se convirtió en un clásico y que hasta hoy sigue siendo un referente del romanticismo en la música mexicana. Durante este periodo, Vargas también trabajó junto a otros artistas del cine mexicano que vivía su época dorada. Su participación en películas como Perfidia 1943 y El Peñón de las Ánimas 1943 lo llevaron a compartir pantalla con luminarias como Jorge Negrete y María Félix, consolidando aún más su figura en la industria del entretenimiento. De hecho, fue su versatilidad para moverse entre la música y el cine lo que le permitió mantener una carrera próspera a lo largo de las décadas. A medida que la década de 1940 avanzaba, Pedro Vargas ya no era solo un cantante apreciado por su destreza vocal, había alcanzado el estatus de leyenda viva en el panorama musical mexicano. Sin embargo, su creciente fama y el ritmo vertiginoso de su carrera lo colocaron también en el centro de algunas controversias. Su vida estaba llena de éxitos, pero también de momentos turbulentos que agitaron la industria del entretenimiento. Durante esta etapa, el cine y la música se fusionaban en el firmamento de la cultura popular mexicana y Vargas fue un protagonista clave. Su imagen imponente y su capacidad para adaptarse a distintos géneros musicales y cinematográficos lo llevaron a convertirse en uno de los artistas más solicitados. Pero junto a la fama, empezaron a surgir tensiones y rivalidades que marcarían su vida pública. El papel de Pedro Vargas en la época de oro del cine mexicano no fue casual.
Después de su participación en películas como Santa y el Peñón de las Ánimas, su presencia en la gran pantalla se volvió constante. En 1944, protagonizó Cuando quiere un mexicano, una cinta en la que compartió cartel con actores icónicos de la época como Luis Aguilar. Su interpretación de temas musicales en estas producciones reafirmó su doble talento como actor y cantante, consolidando su imagen como el tenor de las Américas. Una de las películas que más resonó en esta etapa fue Los Tres García 1947, una de las cintas más populares de la época que lo unió a otras figuras de peso como Pedro Infante y Sara García. Aunque Pedro Vargas no era el protagonista absoluto de la historia, su participación musical elevó aún más su perfil. Durante estos años, su vida profesional estaba marcada por una racha de éxitos en la pantalla grande, lo que le abrió aún más puertas a nivel internacional. Una de las relaciones más complejas y fascinantes de la vida de Pedro Vargas fue su amistad con Agustín Lara. Aunque Lara fue quien le dio algunas de sus canciones más emblemáticas, como Granada y Noche de Ronda, la dinámica entre ambos estuvo marcada por un tira y afloja entre la admiración y la competencia. Lara, conocido por su personalidad excéntrica y su carácter posesivo con respecto a sus composiciones, a veces manifestaba celos ante el éxito que Pedro alcanzaba interpretando sus temas. En 1952, en un momento especialmente controvertido, Vargas fue uno de los pocos artistas que se atrevió a criticar públicamente la censura gubernamental en México hacia ciertos contenidos artísticos. Aunque sus declaraciones no fueron del todo incendiarias, en una época en que el control político sobre los medios era palpable, sus palabras causaron revuelo y lo colocaron en una posición incómoda frente a algunos sectores del poder. En los últimos años de su vida, Pedro Vargas se había acostumbrado a ser llamado el rey del bolero. Aunque siempre fue modesto en cuanto a los títulos, sabía que había dejado una marca indeleble en la historia de la música. Más allá de los aplausos y los reconocimientos, lo que realmente le importaba era haber sido capaz de tocar el corazón de la gente con su música. No soy más que un humilde cantante que ha tenido la fortuna de llegar al alma de las personas, dijo en una de sus últimas entrevistas. Pero la verdad es que era mucho más que eso. Era un hombre cuya voz llevó consigo la esencia de México, de su historia y su gente, y la elevó a la inmortalidad. Uno de los momentos más memorables de esta etapa fue su participación en la celebración del centenario del nacimiento de Agustín Lara, en 1970. Con lágrimas en los ojos, Pedro Vargas interpretó solamente una vez, quizás una de las canciones más emblemáticas de su carrera y de su colaboración con Lara. En el público, los suspiros y la emoción eran palpables. Vargas no solo cantaba para su público, cantaba para su amigo ausente, para el México que ambos habían ayudado a inmortalizar en canciones que resistirían el paso del tiempo. La emoción en su voz dejaba claro que, aunque había cantado esa canción miles de veces, en ese instante, cada palabra era un tributo sincero a la historia que compartieron. En 1986, Pedro Vargas decidió que era momento de decir adiós a los grandes escenarios. A sus 80 años, su voz, aunque aún imponente, ya no tenía la misma potencia de antaño. Sin embargo, su carisma, su presencia y la magia que irradiaba cada vez que pisaba el escenario seguían intactos. Su despedida oficial se dio en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, un recinto que, esa noche, rebosaba de emoción. El público sabía que no solo asistía al cierre de una carrera, sino al final de una era en la historia musical de México. Esa noche, acompañado por una orquesta sinfónica y rodeado de amigos y admiradores, interpretó sus grandes éxitos, desde Granada hasta Bésame Mucho, en lo que se convirtió en una verdadera oda a su vida artística. La emoción en el aire era palpable, y en más de una ocasión, Pedro tuvo que contener las lágrimas al ver cómo el público coreaba sus canciones, algunas de las cuales habían acompañado la vida de varias generaciones. Fue un momento íntimo y grandioso a la vez, el adiós de un gigante que, aunque sabía que debía retirarse, dejaba una huella imborrable en la historia de la música. Pedro Vargas falleció el 30 de octubre de 1989, a la edad de 85 años. Su muerte dejó un vacío en el corazón de la música mexicana y latinoamericana.
Sin embargo, como sucede con los grandes artistas, su partida física no significó el fin de su influencia. Al contrario, su legado continuó creciendo con el paso de los años. Sus grabaciones siguieron sonando en las estaciones de radio, y sus películas, a menudo transmitidas en la televisión, recordaban al público la grandeza de su talento. Con su partida, se cerraba un capítulo glorioso de la música en el mundo hispanoamericano, pero su legado permanecía firme. Pedro Vargas no fue solo una estrella fugaz en el firmamento artístico, fue una constelación entera, una presencia que iluminó los corazones de quienes lo escucharon y que sigue brillando para nuevas generaciones.